Hola, mi nombre es Cassandra Zárate y les voy a compartir un libro que acabo de leer que se llama La cabaña de Paul Young. Bueno, este libro es un tanto religioso, habla sobre religión, habla sobre la existencia de Dios, sobre Jesucristo y sobre el Espíritu Santo. Se entorna a la vida de un hombre que se llama Mac. El libro cuenta que esta historia es verídica y aquí no la narra Mac, sino más bien la narra un amigo de Mac, que cuenta toda la historia. Esta historia se desata cuando al hijo de Mac, la hija, perdón, es Missy, desaparece. Más bien es raptada por un robachiquitas, como aquí lo menciona. Es raptada y pues según las investigaciones del FBI, ella es asesinada brutalmente por un hombre. Entonces, como cuando se desapareció Mac, se llevó a sus 3 hijos, ella era la más chiquita. Entonces él se sentía muy culpable porque decía que a lo mejor él era el responsable, ¿no? De que se hayan robado a Missy y la hayan asesinado. Por lo que cuenta el libro, es muy triste cómo asesinan a la niña y no menciona el por qué el asesino era así, porque ya tenía antecedentes de que también había matado a otras niñas sin ni siquiera tener un motivo alguno. Y pues bueno, después de la muerte de Missy, porque lamentablemente murió, Mac se vuelve un tanto frío con sus otros 2 hijos y con su esposa. Entonces lleva una vida súper difícil porque pues perder a un hijo me imagino que no debe ser nada fácil. Entonces él se vuelve un tanto arrogante, se vuelve un tanto hipócrita, deshonesto, pero por dentro un hombre muy triste porque en realidad se siente todavía culpable por la muerte de su hija. Su familia es muy religiosa y su esposa también. Anteriormente él sufrió mucho en la casa con sus papás y con sus hermanos porque era el más chico y lo maltrataban y lo humillaban demasiado. Su papá le pegaba demasiado, era alcohólico. Entonces, pues como que él estaba ya decepcionado de la vida, estaba peleado con Dios porque decía que dónde había estado Dios cuando su papá lo pegaba, dónde había estado Dios cuando Missy desapareció. Entonces, un día le llega una carta de una invitación a que vaya a una cabaña y la nota dice así: necesito hablar contigo, me urge verte, ¿por qué no vienes a la cabaña? Atentamente, papá. Entonces él se sacó muchísimo de onda porque para ese entonces su papá ya había muerto. Y la cabaña es donde él fue de vacaciones con sus hijos y es donde Missy se perdió. Entonces pues él dice que qué mal broma, quién le jugó eso. O sea, en primera su papá ya estaba muerto y en segunda pues podría ser papá, o sea, Dios. Pero pues Dios cómo va a escribirle una nota diciéndole que lo espera en tal lado. Quien no quería eso, pero a él no le pasó, o sea, a él no le parecía verídico ni creíble tampoco, entonces no sabía si realmente ir o no ir. Entonces, pues él decidió ir en marcha, decidió irse y pues estaba muy nervioso, tenía muchas dudas, pensaba, ¿será Dios? ¿Será mi papá realmente? ¿O quién es? Él estaba como que esperando a ver quién podría ser. Y pues resulta que sí es Dios, sí es Dios. Al principio llegó y la cabaña estaba fea, estaba aún con la sangre donde asesinaron a Missy, estaba en malas condiciones. Entonces decide, pues no, aquí no hay nadie, me voy. Sale y se cae. Después de ahí se levanta y voltea a su alrededor y se da cuenta que está en un total paraíso. La cabaña estaba hermosa, preciosa, tenía un lago hermoso, árboles frutales, de todo tipo de árboles, animales, o sea, era el paraíso total. Y decide regresar a la cabaña porque le entra curiosidad de que ella estaba totalmente diferente, ¿no? Y solo después de haberse caído y despierta y todo, lo ve diferente. Entonces lo abre una mujer
que es de tez morena, es una mujer negra, alta, china, y resulta que ella es Dios. Después se encuentra con un hombre chino, o sea, asiático, rasgado de ojos, chaparro, algo sucio, y resulta que él es Jesús. Y después se encuentra con una mujer ya de mayor edad, pero con una gran personalidad, y resulta que ella es el Espíritu Santo. Entonces tiene una serie de anécdotas con cada uno de ellos, y se da cuenta que realmente pues Dios no tiene una personalidad de hombre, o sea, no es ni hombre ni mujer, o sea, es Dios. Y al igual con Jesús, y al igual con el Espíritu Santo. Entonces tiene muchísimas anécdotas, y entre ellas, por lo que Dios lo había citado en la cabaña, era para que perdonara y para que sacara ese rencor que tenía ante el asesino de Missy. Y también para que dejara ir a Missy, porque todavía él la tenía como muy presente cuando en realidad ya estaba muerta. Entonces se encuentra con Sofía. Sofía es la sabiduría o la ley de Dios, el saber de Dios. Y ella también lo acompaña en cierto proceso para que se libere de Missy y logre como dejarla ir, pero que también perdone al asesino. Y así marca muchísimas anécdotas hasta la última, que es cuando Dios, transformándose ahora en un hombre, de una mujer se transformó a un hombre, pero del mundo, no de Dios. Y entonces le muestra dónde está enterrada Missy, porque para esto ellos no encuentran a Missy, no encuentran el cuerpo. Dios lo lleva a una cueva, y pues ve el cuerpo de Missy ya casi desintegrándose, y es como lo más fuerte del libro. Después de eso Dios lo ayuda, o papá, lo ayuda a llevarse el cuerpo hasta la cabaña, y Jesús, como Jesús recordemos es carpintero o es hijo de un carpintero, le hizo un baúl para que ahí pudieran enterrar los restos de Missy. Y el baúl está muy padre, esa parte del libro, porque le dice que el baúl está diseñado con figuras que Missy había escogido. Por ejemplo, está cuando Missy coloreaba, cuando estaba con su papá, cuando estaba con su mamá, con sus hermanos, cuando se iban de vacaciones. Entonces está muy padre esa parte del libro. Y pues ya al final termina, cuando de regreso, cuando transcurrió todo eso, Mac va de regreso a su casa. Entonces cuando va en el camino, pues va pensando, ¿no? Todo lo que sucedió, todo lo que vivió, o sea, estuvo el fin de semana con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo. ¿Quién no quería eso? Entonces él estaba viendo cómo platicárselo a todo el mundo, cómo, o sea, él le quería bajar la luna y las estrellas a todo el mundo porque había conocido y había estado un fin de semana con Dios. Entonces, pues ya va en el camino, va como muy distraído y choca, se le cruza un auto y choca, y quedó muy mal fue muy mal el choque, y él también quedó muy mal, estuvo como una semana internado. Entonces cuando las personas que lo quieren van a visitarlo, se da cuenta que en realidad no pasó un fin de semana después del accidente, o sea, cuando iba en el camino era un viernes, y cuando iba a la cabaña era un viernes, es decir, no hubo transcurso o pérdida de tiempo. Entonces él se queda pensando y dice, oh, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó aquí? O sea, yo estuve en fin de semana con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo, y ahora resulta que tuve un accidente el viernes, entonces, ¿cuándo tuve la interacción con ellos? Entonces, pues se da cuenta que pues son obras de Dios, y que pues el tiempo con Dios ni siquiera es tiempo, es experiencia con Él. Y ese libro, pues me lo recomendaron mucho, y ya ahora entiendo por qué me lo recomendaron. Porque a veces tenemos como una idea de Dios, y en el mismo libro lo marca, una idea de que Dios es un hombre fuerte, recto, enojón, que castiga, pero en realidad es todo lo contrario. O sea, Dios no tiene sexo, no tiene ni siquiera religión, no es ni hombre ni mujer, no
no prefiere de unos de otros, o sea, a todos los ama por igual y a todos los perdona, y eso es lo padre del libro, me gustó muchísimo esa parte, al igual con Jesús, él no tiene, aunque es hombre, también tiene debilidades y tiene que comer y tiene que hacer muchísimas actividades como también cualquiera de nosotros lo hacemos. Entonces, eso es lo padre, el Espíritu Santo está contigo en realidad, aunque tú no lo veas, y es el que obra y es como el Pepe Grillo que tenemos a veces, y es el que te dice sí, no, pero tú decides. Entonces, eso me gustó muchísimo del libro y vienen muchísimas preguntas para todas aquellas personas que no creen en Dios o que tienen muchísimas dudas. Este es el libro indicado para que puedan responder a todas y a cada una de sus preguntas. Es muy bueno, se los recomiendo y pues yo creo que sería todo. Gracias.